Gloria a Dios. Quiero compartir la palabra del Señor con usted en esta hora, en este hermoso día que Dios nos regala, ¿cierto? Independiente de la hora que usted me vea, sea la mañana, la tarde, la noche, cualquier hora, no importa, la palabra de Dios fresca y viva, siempre, a toda hora, y a toda hora nos edifica la santa palabra de Dios. Libro de San Juan, capítulo 1, versículo 17, dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Ya? Dice que la ley vino por medio de Moisés. ¿Ya? Usted, la Biblia que tengo en mi mano, o cualquier Biblia, está compuesta del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 9, versículos 15 y 16, dice que testamento significa pacto. ¿Ya? Cuando usted habla de la Biblia, habla del Antiguo Testamento, está hablando del Antiguo Pacto. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo del Nuevo Testamento, estoy hablando, o cualquier persona habla del Nuevo Pacto. Amén. Por eso la Biblia se divide en dos partes principales: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y testamento significa pacto. Amén. Entonces, el Antiguo Pacto fue dado para la nación de Israel, ya, para los hijos de Israel. Aquí, como dice Deuteronomio capítulo 6, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿Se da cuenta? Acá, cuando Dios habla con Israel, no estaba el amalecita, no estaba el egipcio, no estaba, ¿cierto?, de cualquier otra nación. No había, solamente, puntualmente, los hijos de Israel, ¿ya? Solamente los hijos de Israel. Y Dios le hace esa promesa, y este pacto que Dios hace, ¿cierto?, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas que fueron establecidas, ¿cierto?, por Dios y por Moisés, son, aleluya, puntualmente para Israel. Por eso dice la palabra de Dios que temblaba el monte de Sinaí, ¿ya? Y la gente tuvo miedo de oír la voz de Dios, y le dijeron a Moisés: oye, habla tú solamente con Jehová, para que nosotros no muramos, porque tenían miedo a la voz de Dios. Amén. Insisto, ya no había ninguna otra nación, estaban solamente los hijos de Israel. ¿Ya? Jeremías capítulo 31 nos habla, ¿cierto?, de este pacto. Versículo 31 también de Jeremías. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Entre paréntesis, este es un pacto espiritual, ¿eh? Nótese por qué lo digo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Entonces aquí la palabra de Dios nos habla, ¿cierto?, de este pacto espiritual, de este segundo pacto, que es un pacto a través de la sangre de Jesucristo. Cuando Jesús en la última cena alza la copa, ¿cierto?, después de haber comido el pan, alza la copa y dice: esta es la copa, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. ¿Ya? El antiguo pacto fue hecho y la liturgia, el ritual era de la sangre, ¿cierto?, los sacrificios de los animales, de los corderitos, de las ovejas. Pero el nuevo pacto, dice el libro de Hebreos, que es por la sangre de Jesucristo. Dice que Jesucristo entró con su propia sangre al lugar santísimo, habiendo obtenido una eterna redención. No vino con sangre ni de toro ni de machos cabríos, sino con su propia sangre, lo dice Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo,
somos sacerdotes de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta generación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Se da cuenta? Jesús entró con su propia sangre, y ya no en un tabernáculo, ¿cierto?, como lo hacían los hijos de Israel, ni al templo ya de Israel, sino que entró, aleluya, al lugar santísimo en los cielos con su propia sangre, para expiar los pecados de la humanidad, de todos los hijos que le hemos recibido. Amén. Por eso es importante creer y confiar en Jesucristo, que Jesucristo es el único y suficiente sacrificio. No necesitamos a Jesucristo y a un apóstol, a Pedro, a Juan, o a Jesucristo y a María, o a Jesucristo y algún arcángel. No, Jesucristo, aleluya, entró una vez para siempre, habiendo obtenido una eterna redención. Estimado hermano, estimado amigo que me ve en esta hora, sepa usted que estamos bajo un nuevo pacto, ¿ya? Pero eso de estar bajo un nuevo pacto no significa tampoco que podemos hacer lo que queramos, tampoco se habla de libertinaje, nada de eso, sino no se olvide que Jehová Dios, que Jesucristo es un solo Dios, aleluya, y es santo, y delante de Él no hay pecado, no hay inmundicia. Es por eso que dice la palabra de Dios en muchos libros, en muchos textos, que debemos santificarnos, debemos limpiarnos. Aún Apocalipsis 22, los últimos versículos hablan, el que esté limpio, límpiese más todavía. ¿Y por qué limpiarnos? Limpiarnos de toda la contaminación, la inmundicia de este mundo, aleluya, que a veces casi inevitablemente nos contaminamos. Y tenemos que limpiarnos, ¿para qué? Porque el Dios, aleluya, Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es un Dios santo, un Dios limpio, aleluya, y por eso debemos acercarnos en santidad. Y esa santidad no la tenemos nosotros, las personas, solamente lo podemos hacer a través del sacrificio de Cristo. La sangre de Cristo es la que limpia, ¿cierto?, nuestros pecados, aleluya, y el Espíritu Santo nos va santificando día a día. Que Dios les bendiga, bendiciones en el nombre del Señor. Jesucristo viene ya, bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.